la exposición de Carolina Borrazás. Carolina nació en Caracas y es técnica superior de gestión documental del Archivo de la Inmigración Galega do Consello da Cultura Galega. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también realizó los cursos de doctorados dentro del programa La Investigación Social, Fuentes y Métodos. Es máster en Estudios Migratorios y Análisis Demográfico por la USC y el Consejo de la Cultura. Y una de sus líneas de más interés se centra en el estudio de la inmigración gallega durante la construcción del Canal de Panamá. La exposición de Carolina nos hablará del archivo de la migración gallega y la memoria colectiva, los archivos familiares como fuente de información y análisis del fenómeno migratorio. Nos contará que uno de los objetivos principales de este archivo es el de recuperar, salvaguardar y difundir el patrimonio documental, gráfico e inmaterial para contribuir a mantener viva la memoria de la migración gallega. Carolina nos explicará que en el estudio de los movimientos migratorios, los archivos personales y familiares poseen un valor indiscutible, ayudando a ilustrar y comprender los factores causales que llevaron a miles de gallegos y gallegas a tomar la iniciativa de marchar fuera de su tierra, su integración en las sociedades de acogida y el imperante deseo de retorno a Galicia. Cuando quieras, Carolina. Carolina, tienes el micrófono cerrado, me parece. Sí, digo, voy a compartir pantalla. Espera, déjame salir un poco de aquí. Ahora. Cristina, ¿dónde estás? Luis. Que ayer hicimos una prueba y salió más o menos, pero ya veremos. Pero se Bueno, ve, buenas. Se ve. Se ve bien, sí, se ve Ahora, pero déjame quitar aquí, quisiera, para ver la información. Es que tengo el puntero mal ya desde ayer. No hay manera. Bueno, lo dejo así. Os veo a vosotros así de lado. Buenas tardes a todos, a todas y a todos los compañeros participantes en este bloque y en el resto de los bloques temáticos, y a las demás personas que asisten a esta jornada, agradecerles el tiempo que dedican para escuchar lo que tenemos que decirle o queremos comunicarle. Quería agradecer especialmente también a los organizadores de este ciclo virtual de conferencias, especialmente a Dolores Pereira, a Gabriel Quiroga, a Cristina, bueno, a Tía Olimpia, a Susana, etcétera, por considerar el Archivo de Migración y su programa como digno de formar parte del programa de este tercer encuentro de la Fundación Olga Gallego. Dicho esto, en principio mi presentación iba a ser en lengua galega, pero dado que la mayor parte de los participantes son de fuera de Galicia, pues voy a proceder a presentarla en español. Quisiera comenzar, aunque no sea muy ameno, tal como las dos intervenciones anteriores, que fueron fantásticas, quisiera dar unas pinceladas sobre lo que es el Consejo de Cultura Galega, la institución de la que procedo, porque sé que bastante de los participantes seguramente que no tienen claro cuál es la labor principal del Consejo de la Cultura como institución. Solamente por encima, deciros que bueno, el Consejo de Cultura Galega fue creado en el año 1983, es un órgano estatutario de carácter consultivo y asesor de la Comunidad Autónoma de Galicia. Entre sus obligaciones y sus finalidades está la de la promoción, la difusión, el asesoramiento y la preservación de los valores culturales del pueblo gallego. El Archivo de Migración forma parte del Consejo de Cultura, porque varias personas me han preguntado por dónde se empieza. Yo digo, pues el Consejo de Cultura, una de las unidades del Consejo de Cultura es precisamente el Archivo de Migración, entre otros. Dicho esto, también os presento lo que somos como unidad. Ahora quisiera Olimpia sacar
no hay manera. De aquí, pero bueno, no importa, es igual. El Archivo de Migración Galega fue creado casi una década después del Consejo de Cultura, en el año 1992. Y es un centro de documentación, investigación y difusión referencial para la comunidad investigadora, para aquellos investigadores especialistas en movimientos migratorios y concretamente en el caso de la migración gallega. No solamente los usuarios nuestros no solamente son investigadores con un perfil de profesor universitario, estudiante universitario, también son personas que por cualquier otra razón se acercan a nuestras instalaciones y desean consultar nuestros fondos, que son variados. No vamos a detenernos aquí en lo que son todos los objetivos generales y los objetivos específicos, solamente mencionar unos cuantos para poder llegar al caso que nos ocupa, que son los archivos familiares. Dentro de los objetivos generales del Archivo de Migración Galega está el de conservar viva la memoria de la migración a través de la recuperación del patrimonio cultural. Sabemos que dentro del patrimonio cultural, pues uno de los componentes es precisamente el patrimonio documental y fotográfico, así también como el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, el deseo la pretensión y la finalidad del Archivo de Migración también es difundir y promover los estudios de investigaciones científicas que ayuden a incrementar el conocimiento cada vez mayor sobre el fenómeno de la inmigración en Galicia. Dentro de sus objetivos específicos, ya digo, enumerar un par de ellos nada más, que no estamos para hacer una presentación formal de la institución, pero sí quería un poquito contextualizar la exposición. Dentro de los objetivos específicos se encuentra el de recuperar la documentación o el patrimonio documental de la colectividad gallega fuera de Galicia. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de aquel patrimonio documental procedente de las entidades societarias o asociaciones gallegas o centros gallegos o asociaciones de migrantes, como lo quieran llamar, depende, hay personas que quieren utilizar unas connotaciones y otras personas otras. En cualquier caso, la colectividad gallega fuera de Galicia. Entonces aquí hablamos tanto de los gallegos que están fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero permanecen en España, y también los centros gallegos que están esparcidos por el mundo, que son bastantes. De ahí, quiero decir, eso es claro, ya nació el Archivo de Inmigración ya con ese objetivo y ese específico desde el principio. Al pasar los años, pues también, se puso de manifiesto que la recuperación del patrimonio documental de otro tipo de fuentes, o sea, que existían otro tipo de fuentes informativas que ayudaban a arrojar luz al estudio y a crear el relato histórico de la migración gallega de una manera más ilustrativa y cualitativa. Y es a través, por ejemplo, de los archivos familiares. A ver si pasa. Y ahora ya no me pasa la diapositiva. Olimpia, estoy atascada. A ver si la parte técnica nos echa una mano. ¿Puedo darle escape y volver a empezar? ¿Con flecha arriba o flecha abajo? No, estoy flecha arriba, flecha abajo, a la izquierda. Vale. Ahora estoy a la izquierda y a la derecha. Vale. Es correcto. No, ahí estamos. Vale. Bueno, una vez que el Archivo de Migración toma conciencia de la importancia de los archivos familiares y pone de manifiesto y pone la atención, el foco sobre la importancia y la urgencia en la recuperación de los archivos familiares, sobre todo de la época, de la primera etapa de la migración masiva, que es lo que tiene más peligro de pérdida. Decide poner en marcha, pues materializarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como institución? Porque James y Luis pues cogen, se arman de instrumental y se van al campo, quiero decir, hacen como un trabajo de campo, van a las casas. Nosotros como institución es algo más estático, estamos como
¿qué hacemos? ¿No? No tenemos esa capacidad como si fuera un departamento de una facultad de la Universidad X para poder ir a las casas, hacer campañas, ¿no? Entonces, queremos recibir, entonces tenemos que hacer un llamamiento para llegar a las personas, ¿no? Y a la mayor cantidad de personas posibles. Nace entonces, aunque el Archivo de Migración desde sus inicios siempre ha tenido, o sea, ha tenido archivos familiares, han ido goteando a lo largo de los años, pero de personalidades que han destacado en el mundo académico, o sea, en el mundo científico, en el mundo cultural, en el político, en el ámbito económico, personalidades destacadas de la cultura que han estado vinculadas directamente con el fenómeno, bien de la migración o bien del exilio. Personas muy conocidas a nivel social, tanto aquí como en los lugares de destino donde estuvieron o pasaron o por donde pasaron. Había algún archivo familiar que caía de vez en cuando de alguna donación espontánea, fruto de algún miembro de la comisión, a lo mejor que iba a algún sitio, pues incluso a un tipo de evento como este, de un ciclo de conferencias, un congreso, recibían de los emigrantes dentro de la colectividad, dentro de un centro, etcétera, pues una donación de un fondo de una persona, generalmente ya fallecido, etcétera, que podíamos denominar a lo mejor emigrante común, pero siempre entrecomillado. Pero no había un sistema de sistematización de captación de fondos de los emigrantes anónimos o comunes, aunque la palabra común da lugar, bueno, tiene muchas connotaciones. Estos emigrantes de los que no se habla ni de los que no se conoce en general. Entonces se decidió, bueno, plantear este proyecto y empezar con él. El título del proyecto, bueno, es un título largo, pero muy explicativo. Es Proyecto de Recuperación Documental y Fotográfica de la Migración Gallega. Llama a la participación ciudadana y a la participación institucional y a la participación de organizaciones civiles de otro tipo que puedan contribuir. Porque cualquier persona en cualquier lugar puede tener un allegado o su propia historia de vida cuya historia esté relacionada con el fenómeno migratorio, por lo menos hasta nuestra generación. De nuestra generación, yo cuando hablo de nuestra generación, yo ya tengo 54 años y yo soy hija o sea, descendiente de los emigrantes de la segunda etapa migratoria a América de los años 50. A partir de aquí ya podíamos hablar de otro tipo de migración, porque hoy en día están emigrando incluso algunos nietos de aquellas personas que fueron a América, por ejemplo, o a Europa, y sus padres no emigraron, pero en cambio emigran los nietos hoy en día, ¿no? Por el tema, bueno, pues las complicaciones que hay y el mercado laboral como, bueno, el sistema económico a nivel mundial, etcétera, cómo se mueve. Pero bueno, eso es un tema actual. Quiero decir con esto, si nos viene una persona que nos quiere donar un fondo personal y es una persona que hoy en día, un chaval de 25 años que está en Londres estudiando y nos quiere mandar una foto de su vida allí, para nosotros es un archivo personal. Es un gallego que está fuera, residiendo fuera y es un emigrante. El estatus de emigrante también se podría discutir desde distintos ámbitos, pero bueno, no es nuestro cometido hoy. Entonces, para no desviarme mucho más de lo que estoy, ¿cuáles son los objetivos del proyecto de recuperación documental del Archivo de Migración Galega? Por una parte, crear un espacio referencial que ayude a la conservación y reconstrucción de la memoria colectiva de la emigración gallega. Y por otra parte, crear una estructura relacional dinámica, de diálogo permanente y muy cercana a la ciudadanía. Esto se nos hace realmente un poco difícil, porque no es igual que como hace James y Luis, llegan a las casas, tocan a la puerta y hay un contacto directo. A nosotros se nos dificulta, pero esa es nuestra intención, de ser familiares a la ciudadanía, que sepan que pueden venir, que no somos una institución como otra cualquiera, una oficina donde reina la burocracia como otra cualquiera, sino que estamos abiertos al diálogo, que estamos agradecidos, sobre todo agradecidos, y que lo que tienen ellos en sus casas tiene mucho valor, que casi la mayor parte de las personas, sobre todo de la tercera generación, no valoran lo que tienen. Ahora voy para atrás.
Bueno, aquí vuelvo a reiterarme con el tema del objetivo, crear un espacio de reflexión y relación permanente. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de algunas fotografías que nos llegaron a través de donaciones espontáneas con distinto tipo de información. Esto al fin y al cabo son datos biográficos plasmados en papel, ¿no? En forma de una imagen de objetos y personas y luego a través de plasmar ideas en una postal, por ejemplo. Los archivos familiares ayudan a que ayudan a la reconstrucción del relato histórico de la migración. Eso yo creo que ya todo eso es algo indiscutible y creo que parte de la comunidad investigadora en ciencias sociales lo sabe. Lo que pasa es que como no es fácil llegar a ellos o a veces no se sabe dónde están, pues es un recurso un poco que se deja para el final de la investigación, a no ser que sea monográfica de eso, y al final, y a veces queda incluso, pues bueno, como un fleco más, ¿no? Dentro del grueso de la investigación sobre la migración. Bueno, decimos que podemos, bueno, se pueden encontrar varias fuentes de información. ¿En dónde las encontramos? ¿No? Complementarias. O sea, la palabra complementaria es una palabra clave en este tema. Bueno, fotografías como las que ya expusieron los compañeros anteriormente, bueno, que son de gran interés por la localización geográfica, lógicamente. Estamos hablando de migración, ¿no? ¿Dónde está esta persona? Pues está en Tampa, está en La Habana, está en Caracas o está en Río de Janeiro. Quiero decir, eso ya es el primer dato llamativo. Las cartas y los epistolarios. Generalmente se tienen las cartas de un lado, es decir, las cartas que te mandaba el tío de Cuba. No se tiene la otra parte. Es difícil encontrar un epistolario completo, pero bueno, sí que los hay. Tenemos algunos. Completo, quiero decir, no completo al 100%, pero sí que puede, por lo menos se puede hacer una pequeña biografía de la etapa migratoria de la persona donante o del familiar o lo que sea. Tenemos documentos que son fruto de las necesidades impuestas por la burocracia. ¿Qué quiere decir? Que son documentos que tienen los emigrantes por fuerza, o sea, son imprescindibles, como el pasaporte, documentos personales que todos tenemos, pero bueno, ellos a la hora de emprender una nueva vida, pues lógicamente eran imprescindibles, billetes de embarque, cédulas de identidad, con todos los datos personales. Los contratos de trabajo, documentación pues, relacionada con el mundo laboral, una tarjeta del lugar del trabajo donde estaban, etcétera. Tenemos contratos de trabajo de algún donante, bueno, pues es como las historias de la historia laboral. Desde que llegan, por ejemplo, en el caso de Europa, de América no, pero desde que llegaron, por ejemplo, a Alemania, todos durante los 10 años que estuvieron allí, todos conservan todo en un maletín que, bueno, los hijos y los nietos le dicen, pero esto para qué lo guardas, pero bueno, porque sí, era parte de su vida, ¿no? Formaba parte de su historia. Estamos hablando de archivos familiares y estamos hablando de la primero empezó el proyecto con la simple recogida, como dice el título, documental y fotográfica. Pero claro, el archivo familiar también incluye manifestaciones orales, es decir, la propia historia oral de la persona, ¿no? Si la persona está viva y ha emigrado, es protagonista del fenómeno. ¿Qué mejor fuente de información que la propia persona te explique, aparte de lo que es lo que representa la fotografía o el documento, la historia que rodea ese documento, esa imagen, aparte de eso, su propio sentimiento, ¿no? Sus propias emociones, cuáles fueron sus planes, por qué, si le salieron bien, si le salieron mal. Las entrevistas en profundidad grabadas son una fuente de información muy valiosa y complementa perfectamente los documentos y las fotografías. ¿Qué pasa? Que bueno, que son pocas las personas que ceden. Es abrir la puerta a su intimidad, ya con sus documentos personales. Y luego, después, cuéntame, ¿no? Y luego cuéntame y delante, por encima te grabo. Y después, pues también grabo la expresión de tu cara, que es una reacción fisiológica ante determinados acontecimientos que recuerdas, evocas los recuerdos.
y bueno, es un fenómeno, o sea, es complicado, pero bueno, sin duda os cuento ahora a continuación cómo conseguimos algunas entrevistas en profundidad mediante este proyecto. Y luego las voces ajenas. Cuando hablamos de las voces ajenas, pues estamos hablando de los descendientes, algún familiar, bueno, que tienen lo que también comentaba Luis y James, que, bueno, ¿qué nos cuentan? Es que claro, ya se murió, ahora sí él te podría contar muchas cosas, pero resulta que, pero bueno, lo que puedan contar se recoge, es decir, siempre la información va sesgándose con el tiempo, ya la propia memoria del ser humano se va sesgando, te quedas con los recuerdos a lo mejor los mejores, los más traumáticos no, pero claro, si por encima tiene que contar la historia de un migrante una tercera persona, ya no es lo mismo, pero igualmente es una fuente valiosa de información antes de no tener nada. No sé si es que yo tengo un temporizador aquí. Ahora ya nada, otra vez. Otra vez. Vale, esto es una muestra. Esto es una muestra de lo que recibimos. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Sí, sí que se ve, Sí, Carolina, vale. sí. Es una muestra de los fondos recibidos en el archivo. Bueno, en esta concretamente es un archivo familiar mío concreto porque no tenía yo acceso ahora para subir y recoger las cosas. Aquí podemos encontrar, cuando se hablaba, bueno, luego hablaré de donaciones, una cosa son donaciones y otra cosa son donantes. Porque un donante puede venir con archivos familiares de 3 familias o de 4 o 5 personas distintas. ¿Y qué? ¿Cuántos destinos? Pues mira, aquí tenéis una serie de documentos y de fotografías que representan emigrantes de 4 generaciones y los destinos pues son realmente, pues son, el primero sería Estados Unidos, Tampa concretamente, mi bisabuelo, luego mi padre fue a Brasil, luego a Venezuela, yo nací allí y mis abuelos en Cuba, 2 tíos míos que salen con mi abuela en el centro, nacieron allí. Quiero decir, todo esto ¿qué podemos encontrar? En la lista de embarque del buque Santa María, que es bastante conocido, bueno, por la historia concreta que presenta este buque, bueno, este barco, podemos encontrar pasaportes, podemos encontrar una libreta de un banco, podemos encontrar, bueno, la ficha de una entidad societaria como es la Hermandad Gallega de Venezuela, una carta con un membrete de un negocio del emigrante, lo típico que adquirían en propiedad, lo primero que adquirían en propiedad cuando llegaban, ¿qué era? Antes que nada, pues un coche para moverse, un vehículo para ir al trabajo. Entonces, las típicas fotos con los que decían del AIGA, los emigrantes en las fotografías con los coches, que esta es la imagen, pero realmente estos coches eran utilizados para trabajar y a lo mejor cada 15 días o una vez al mes salían con sus familias a tener un día de paseo. ¿Qué queremos? Lo que os comentaba antes era difundir. Tenemos que difundir nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Esta diapositiva ya es la misma que puse en el año 2017, en los encuentros que fueron celebrados en el Consejo. Teníamos un folleto un poco rudimentario, porque fue hecho así en la oficina y con pocos medios. O sea, quiero decir que no es ni sofisticado ni muy bonito, pero sí contiene toda la información de lo que es el proyecto de investigación y los tipos de documentación que queremos que las personas nos traigan, que nos gustaría que nos traigan, que le agradecemos enormemente que nos traigan y que a lo mejor no saben que sirven para algo. Entonces, luego los medios de comunicación, como por ejemplo en periódicos y departamentos de universidad, por ejemplo, el ESOMI, o tenemos aquí Histamérica, bueno, la propia el portal de la Secretaría General de Migración de la Xunta de Galicia, que colabora estrechamente en este proyecto con nosotros, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto llega a un público limitado, porque nosotros el folletito este que veis ahí arriba, este fue publicado en la web del Consejo. Entonces decimos, pero ¿qué migrantes visitan la web del Consejo? A ver, ¿qué perfil visita la web del Consejo? Es un perfil muy determinado, muy característico. Aunque el Consejo desarrolla actividades culturales cada vez más amplias y variadas y cada vez las personas están más familiarizadas con la institución y como que ya le están cogiendo apego,
no es o sea, queremos llegar a una población que tiene que saber que esa información tiene que conseguirla de otra manera. Tenemos que saber que no van a ir a la página web a vernos. A lo mejor sí. Puede funcionar el boca a boca, sí, nos pueden llegar un par de donaciones, efectivamente, pero se nos pierde mucho en el camino. Entonces, necesitamos, lógicamente, tener otro tipo de difusión, ¿no? Por ejemplo, los centros educativos son una cantera buena con los chavales de secundaria, en la universidad, ya os cuento ahora el tema de la universidad. Las vías de recepción de los fondos particulares. Las vías de recepción son, personalmente, viene la persona que quiere donar su patrimonio documental. Generalmente, el 90% de las donaciones son de la siguiente manera. Nos traen los originales, nosotros los escaneamos y los devolvemos. Es decir, una cosa es que ellos no le den valor, pero en el momento que el otro, eso es muy humano, en el momento que el otro le da valor a lo que uno tiene, dices tú, pues es que esto algo de valor tiene, espérate un poco, voy a ver, voy a reflexionar, voy a decirlo en casa, voy a lo mejor a consultar en casa, a lo mejor esta foto no se puede dar, la verdad es que no estoy seguro. Entonces, ante eso, y estamos ya en la era digital, sabemos que nunca le vamos a pedir un original. Miren, me deje un original, por favor, ay, qué maravilla, ¿usted para qué lo quiere? No. Lo que hacemos es digitalizarlo y devolverlo lo antes posible. Si puede ser en el mismo día y en el mismo momento, mejor, aunque lamentablemente a veces no tenemos tiempo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de un señor que nos trajo un cuadro, bueno, una fotografía pintada, enmarcada desde su casa. Y claro, eso fue marcado y eso no se podía sacar del marco. Entonces nosotros lo que hicimos fue escanearlo con el marco y bueno, haciendo varias pruebas por los brillos del cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el padre de él, que lo tuvo con 73 años, el señor estuvo en Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, cuenta toda la historia. El señor que nos dona ni fue emigrante, era hijo de un emigrante, pero no fue emigrante. Entonces nos cuenta toda la historia de su padre, nos trae la documentación y nos busca a otro donante que nos donó una maleta. Quiero decir, el señor se implicó de tal manera en el proyecto que decía, lo mío vale, pero también vale lo de mi vecino. Y ese es el tipo de personas que son ideales porque conseguimos rápido, pero bueno, no abundan. Como sabéis, ahí pone, hay un pacto de devolución. Otra vía es correo electrónico. El correo electrónico, a través del correo electrónico, ¿qué se llega? Pues nos llegan fotografías ya digitalizadas, sobre todo fotografías, algún documento personal también, alguna cédula de identidad, alguna ficha consular, etcétera. De personas que viven en América, sobre todo en América, porque de Europa no hemos recibido, creo que ninguna, por vía correo electrónico, que tienen su documentación allí, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, y pues nos las mandan, lo ven, están interesados, nos vieron vieron la campaña y nos envía su documentación. Lamentablemente hay algunos que mandan la documentación con la reseña histórica, biográfica, absolutamente detallada. Hay otras personas que no, porque a lo mejor eres una descendiente, una nieta de una gallega que llegó a Cuba y se casó con un cubano y la señora pues nos manda lo que tiene. No sabe perfectamente cómo era todo, no sabe a veces ni siquiera de qué lugar era porque ahí hay un tema de intercambio, de qué lugar era el abuelo, porque claro, hay lugares en Galicia que tienen el mismo nombre, no sabemos a qué ayuntamiento si era de Pontevedra, si pertenece a la provincia de Coruña, etcétera. Entonces ellos lo que hacen a través de esta campaña nos dan el documento y nos piden ayuda para buscar a sus familiares. Nosotros dentro de las funciones del archivo de migración no se contempla la ayuda de familiares porque nosotros no tenemos los recursos, ni tenemos listas de embarque, ni tenemos recursos nominativos. Sin embargo, sí le podemos asesorar a la persona dónde pueden acudir. Y hoy en día ya sabemos que hay fuentes en Internet de migrantes, como en Family Search, etcétera, donde se pueden descargar fichas consulares y hay muchos gallegos, y bueno, gallegos y españoles, que andaluces y que asturianos, etcétera, están, por ejemplo, las fichas de todos los emigrantes españoles en Brasil, etcétera. Y las personas a veces no saben buscar, son gente mayor y las ayudamos a conseguir esos datos. Bueno, también las donaciones nos llegan por el boca a boca,
y la mención en actos públicos, por ejemplo, de miembros de la comisión del Archivo de Migración Galega que van pues a Cuba o van a Argentina y mencionan el proyecto y de repente nos cae alguna persona, o sea, alguna donación. Lo siento por el tema este, de manera. Ahora sí que ni para arriba ni para abajo, Luis. Igual va con retardo. No, sí, retardo total, ¿eh? Pero mira, le estoy dando para... Ya no sé si ya llegué a la primera y tendré que darle a la última. No sé si darle escape otra vez. En pantalla tenemos lo de donaciones espontáneas. Sí, donaciones sí, pero yo ya le estoy dando con el botón para la siguiente. Y no se te mueve ahí en tu Nada. pantalla. No, nada. Yo estoy, no sé si lo veis, pero nada, no se mueve absolutamente nada. Carolina, prueba a hacer ¿Ves algo? con el ratón. No tengo ratón. Ah. Vale, ya está. No, es que el problema lo tengo con el touch, no tengo aquí, con colecciones particulares. Vamos a ver, otra vía es yo le llamo las donaciones inducidas. A ver, la palabra inducida a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Guiadas, dirigidas, provocadas, bueno, inducidas. Aquí hablamos de algo ya establecido previo acuerdo. Por ejemplo, los convenios de colaboración. Por ejemplo, tenemos el del Ayuntamiento de Ribadeo, que ya lo mencioné en alguna ocasión. Y el del, el Ayuntamiento de Ribadeo, ya creo que algunos de vosotros sabéis, es un ayuntamiento que viene celebrando varios años consecutivos una fiesta que se llama se llama Ribadeo Indiano. En estas fiestas de verano organizan actividades relacionadas con el fenómeno migratorio de esa zona. Organizan fiestas, se visten de indianos, organizan encuentros, o sea, conferencias, etcétera, etcétera. Y dentro de ese marco de organización festiva, estaba la recuperación de los fondos personales de todos los habitantes que tuvieran algunos antepasados emigrantes o que fueran ellos emigrantes retornados. Entonces el ayuntamiento lo que hacía era recoger esa documentación, digitalizarla y nos mandaban una copia al Consejo de la Cultura. Entonces nosotros tenemos bastantes imágenes de familias de Ribadeo que estuvieron fuera emigradas. Otra fuente por ejemplo, de información es, en este caso, son archivos orales, el Fondo de Historga, tenemos muchas entrevistas, eran muchas inmigrantes, personas extranjeras que llegaban a Galicia, pero también hay bastantes de emigrantes. Otra vía que tenemos de recuperación es a través de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Tenemos el convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, concretamente la Facultad de Historia, y con la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña. Los estudiantes que se quieren adscribir a nuestro proyecto, a las prácticas en el Consejo de Cultura y concretamente en el Archivo de Migración, pues los hacemos partícipes en nuestro proyecto, pasan a formar parte de nuestro proyecto y ellos lo que hacen es buscar donantes. Buscan donantes, primero en su entorno más próximo, en su entorno familiar, luego en el entorno de sus amistades y vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya van indagando pues los abuelos, los padres, los abuelos, los vecinos, incluso nos han traído fondos desde el compañero de piso que es hijo de los padres que estuvieron en tal país. Es una fuente de ingresos de donaciones bastante buena, quiero decir. Los chicos se implican mucho y las chicas se implican mucho porque, bueno, es un trabajo que va a ser evaluado y bueno, les suele gustar el contacto directo. Al principio tienen miedo. Los de sociología no, porque los de la Facultad de Sociología pues están acostumbrados, pero los de historia les cuesta más eso de llegar a una casa, hacer una entrevista en profundidad, etc. Le damos un guión escrito con un grupo de preguntas, se le explica que esas preguntas obedecen a las distintas facetas en la vida de un emigrante, pues, ilustrando el proceso migratorio, es decir, cuando llegan al país,
cómo se integran en el país, el trabajo en el país, el tiempo libre en el país y luego el retorno. Entonces, esos grupos de preguntas, ellas llegan a casa de los emigrantes, se las preguntan, las graban. Tenemos problemas con el tema de medios de material, quiero decir, grabadoras, etcétera. Generalmente lo graban con móviles, los que tienen buenos móviles pues salen bien, los otros no tanto. Y bueno, las entrevistas a nivel estructural, pues a veces, bueno, pierden calidad porque son estudiantes que no tienen la experiencia en este tipo de técnicas, y luego tienes que contar con las paradas que hacen las personas a las que estás entrevistando, los retrocesos en el tiempo, cuando no recuerdan, se paran, etcétera, o cambian de tema, o bueno, hay temas escabrosos de los que no quieren hablar, entonces, o cuando intervienen dos entrevistados a la vez, se solapan, etcétera. Pero bueno, salvando todo eso, es una fuente muy rica de información. Yo creo que tengo que ir dándole, cuando ya tenga la otra diapositiva, le voy dando para cuando me toque. Mira, me voy a salir. ¿Puedo salir de aquí, Luis, y vuelvo a entrar? Sí, sí, hace eso, sale y vuelve. A ver, vuelve a espera, entrar. porque... Sí, pero es que ahora otra vez con el... Lo que me pasaba ayer, lo del puntero este, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama, espera. Ahora no me aparece el... Me doy escape y acabo antes. Vale. Efectivamente. Ahora, vale. Estoy compartiendo igualmente, ¿verdad? Sí, 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 estamos viendo la escritura de tu imagen. Vale. Bueno, pues a lo mejor tengo que hacer esto, ¿eh? Bueno, los archivos familiares en el circuito de la reconstrucción de la memoria colectiva. Yo todo lo que estoy diciendo aquí es extrapolable a cualquier sitio de España, a cualquier de España y es algo casi universal. Estamos hablando de la emigración gallega, como podríamos hablar de la emigración catalana o de la emigración andaluza o la de la migración asturiana o de la vasca. Quiero decir, esto es algo común, ¿no? Que a la propia, al propio proceso migratorio, ¿no? De todo emigrante, da igual la época, el tiempo y lo que sea. Cambian a lo mejor los medios de transporte y la burocracia y el papeleo, pero básicamente a nivel emocional pasan el mismo proceso, luego el mismo duelo cuando retornan, la misma integración. Es un fenómeno la inmigración en sí misma es un fenómeno con alta carga de emotividad. El perfil de los donantes. Bueno, el perfil de los donantes tenemos. Tenemos emigrantes retornados. Ya ahí empiezas por el final. No, no empiezo por el final. Los emigrantes retornados son los que nos pueden traer sus archivos, ¿no? Sus colecciones particulares. Son los que tienen la fuente de información directa a nivel oral, las que nos pueden documentar todas las fotografías, etcétera. Y bueno, los que son más fáciles de contactar y el boca a boca funciona también con ellos. Los descendientes de migrantes, o sea, los hijos, los sobrinos, los nietos, también son fuente de información. Los emigrantes que no retornaron nunca, que son los que os comento, que vienen por correo electrónico sus aportaciones. Y luego los nuevos emigrantes, como en este caso, este chico es un chico está en Perú, se casó con una chica peruana y formó una familia en Perú, pero es de A Coruña. Y me escribió espontáneamente, nos escribió espontáneamente y dijo: acabo de leer vuestro proyecto, me encanta. ¿Puedo, por favor, crees que puedo yo mandar mis fotos? Oh, pues, por supuesto, o sea, no hace falta ni que lo digas. Es que yo estoy ahora emigrado, no fui, soy. Pues claro que sí, o sea, nos mandó su historia, bueno, quedó súper contento. De hecho, tenemos una relación con él muy agradable, porque siempre nos cuenta cosas, etcétera, etcétera, y si hay alguna cosa que le parece interesante, aunque a nosotros no nos parezca interesante a primera vista, pues él nos las manda por correo electrónico, etcétera. Tenemos un circuito cerrado que circula de uno y de otro sentido. Quiero decir, queremos recuperar, conservar y difundir para compartir. Y también, si difundimos, o sea, recuperamos, conservamos para difundir y también difundimos para poder volver a recuperar y seguir conservando. Nuestro proyecto, como dije antes, las donaciones
llegan, se hace la recepción y digitalización y se difunden, ¿no? Dentro de la difusión, nosotros al principio era un poco complicado porque el Consejo de Cultura de las redes sociales es una red social institucional, el Facebook, la cuenta de Instagram la abrieron hace poco. Y claro, ahí se mezclan todas las actividades del Consejo. O sea, no hay un perfil monográfico de este proyecto. Entonces, cuando sale algo, pues yo creo que de todo lo que publica el Consejo, o casi todo, lo que tiene más likes es nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque a la población juvenil les gusta, comentan, mandan cosas de sus pares, etcétera, etcétera. Pero ahí nos falla el tema de la comunicación, ese feedback de que no cualquiera tiene acceso a esa herramienta de red social para hacer contestar. Hay que tener una persona la que se encarga de eso. No puede estar pendiente de decir, no le vas a decir a la persona que lleva la prensa, mira, por favor, contéstale a este migrante y dile que venga y que me mande, que me llame, que estoy en la Ciudad de Cultura, que venga. No, ahí perdemos, pero bueno, es lo que hay. Últimamente hemos desarrollado un proyecto multimedia, bueno, en la web institucional, que se llama Historias de ida y vuelta. Creo que me estoy extendiendo mucho, a ver si llegamos ahí. Carolina, nos quedaría poco tiempo y tenemos un montón de preguntas sí, que sí, creo va a ser un debate voy a terminar. largo. Voy a terminar. Muchas gracias, Carolina. Entregamos en señal de agradecimiento, le entregamos una copia digitalizada de todo lo que nos entrega cada donante. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de agradecer. De esta manera la documentación no queda solamente en una familia. Ellos quedan contentos porque dicen, bueno, ahora le puedo mandar a mi primo que está en Argentina todas estas fotos, esta foto era de su padre cuando lo mandaba como recuerdo, etcétera, etcétera. Y bueno, quedan agradecidos, lo único que podemos hacer. Esto es lo que el proyecto el especial del Consejo de Cultura, que bueno, es del Archivo de Migración, del que os hablo, que se llama Historias de ida y vuelta. Yo ya no lo puse como enlace, Cristina y Luis, porque ya me imaginaba lo que podía pasar, y entonces hice lo que os comenté ayer, de ponerlo así en diapositivas. Historias de ida y vuelta, yo os aconsejo que os metáis dentro del Consejo de Cultura, dentro de la página web del Consejo de Cultura, y le echéis un vistazo a estos especiales que recrean las distintas etapas del proceso migratorio de todo ser humano, en este caso del proceso migratorio de los gallegos. Hay distintas facetas, aquí está la llegada a un nuevo mundo, bueno, de la partida, la llegada, las mujeres, el trabajo, los tiempos de ocio, etc. Os invito a que lo veáis. A través de estos especiales, por ejemplo, esta fotografía que vemos aquí, para hablar algo de fotografía, vemos que es el malecón, es el puerto de La Habana y es una fotografía sacada por un donante desde el barco. Es la primera vista que tuvo desde que salió de Galicia, de tierra firme, entre comillas, o sea, la tierra donde iba a llegar, donde la incertidumbre siempre apremia, porque a lo mejor tenían personas que los esperaban o no. Entonces tenemos fotografías muy bonitas. Realmente estos especiales son hechos la mayor parte con fotografías de donantes para que ellos vean que sus fotos nos gustan, nos interesan y son preciosas. Y van acompañadas de esta llamada para que se pongan en contacto con nosotros en caso de que nos quieran hacer un donativo. Nada, aquí otros más ejemplos. Esta persona también vino con eso enmarcado en el cuadro con el cristal. Este tipo de tal. Para hablar de cifras, no voy a presentaros aquí ningún gráfico ni nada porque nos extenderíamos mucho, solamente que deciros que tenemos 330 donaciones, perdón, donantes, que no donaciones, tenemos muchas más donaciones que donantes, y tendríamos más de 24.000 imágenes digitales fruto del proyecto de recuperación del Archivo de Migración. Los países de procedencia, no os los voy a decir, América sobre todo, de Europa se está recuperando muchísimo material. Deciros que se trata de un material sensible, porque bueno, compartir la vida privada, como digo aquí, a veces no es tan fácil. Es un objeto de estudio, evidentemente, desde una perspectiva multidisciplinar, desde la sociología, desde la historia, desde la psicología, desde la economía, desde muchas disciplinas académicas. En este caso,
los archivos familiares, claro, a nivel cuantitativo no. Y nada más, solamente quiero agradeceros vuestra colaboración y deciros que seguiremos sumando miradas, si Dios quiere, y la pandemia nos deja. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina.